beso en la frente. Bueno, a mí me pareció, ¿no? Hay como muchas cosas que abordar, ¿no? Muchas temáticas que están insertas. Si ustedes ya vieron la obra o si no la han visto, creo que no voy a spoilear, como dicen ahora o decimos ahora, tanto de qué va la obra, pero sí de las temáticas que está abordando. Entonces, obviamente la violencia, ¿no? La violencia a través, ¿no? de la historia donde están involucradas 3 mujeres, es decir, 3 generaciones, la abuela, la mamá y la hija. Me parece muy interesante todos los elementos que hay en la obra. Hay un gran cuidado. Tenemos la suerte de estar en el espacio en que se lleva a cabo la obra. Y eso siempre es como muy emocionante, porque de alguna manera hay algo, ¿no? Alguna vibración que se queda aquí y que nos hace recordar a los que estuvimos allá qué es lo que está sucediendo de este lado. Primero a mí me pareció, ¿no? que este es un espacio luminoso, agradable, ordenado, donde va a suceder, ¿no? Contrariamente, una historia violenta, bestial. Y me parece muy, muy interesante, muy rico. Hola, pasa. Natalia. Bueno, enseguida presentaré a todas las demás ahorita, pero ya acaba de llegar Natalia. Bueno, Natalia es la encargada de conformar este espacio maravilloso, luminoso, donde va a ocurrir esta historia entre estas 2 mujeres, ¿no? Las 2 mujeres que van a transitar una historia de violencia y que van a decidir, ¿no? Que esto tiene un término. Todos los elementos que hay en la obra, ¿no? Especialmente estos elementos con los que se va a producir los sonidos, son elementos íntimos de la casa. Y es tremendo que suceda así en este ámbito familiar, donde inician las primeras violencias. Este primer contacto con el mundo, un mundo que se vuelve totalmente adverso, ¿no? a la naturaleza humana, y que desgraciadamente se sigue repitiendo. Un elemento importantísimo para mí es, la semana pasada estuvo Didan Weekend llevando un aula, el aula en que estábamos hablando de la mirada feminista en el teatro. Y la escucha es algo que me parece que es muy importante. Ella hizo un ejercicio de la escucha a través de un caracol y a mí me quedó, ¿no? En términos de nuevo del sonido, resonando esta imagen y esta potencia que tiene el oído. Y más allá del oído es esta sensación, esta percepción que se tiene del oído, que se expande más allá de este pequeño lugar y que va a cubrir todo el cuerpo como una gran membrana. Entonces, más que el oído, como si la escucha, es esta percepción, ¿no? De estar atento, de recibir, de oír, de entender. La palabra escuchar en francés tiene muchas acepciones, pero tiene esta coincidencia del latín en que es prestar oídos, ¿no? Y también hay otra palabra en francés que se dice entendre. Entendre es también entender. Entonces, como esta escucha es algo mucho más amplio, ¿no? Que el espacio por donde recibimos comúnmente y que ubicamos como el oído. El escucha en el escenario es todo esto que nosotros como espectadores y quienes están en escena, y ya nos compartirán si sí o si no están de acuerdo conmigo, aprendemos a vivir. Y luego aprendemos porque alguna vez yo tuve la oportunidad de estar en escena por un tiempo. Entonces, es este escuchar con todos los sentidos, ¿no? Con toda la piel, con la vista, ¿no? Con los olores incluso. Hay una forma de recibir al otro a partir de la escucha. La escucha que nos falta tanto, ¿no? Para que estas escenas y estas historias de violencia no vuelvan a suceder. Esta mujer que se va a quedar en 8 años inmóvil, ¿no? Va a tener la oportunidad de cualquier forma de seguir habitando este mundo, a partir de una pequeña parte también, ¿no? De un dedo. Y a mí esta imagen del dedo, ¿no? En las palabras y en la imaginación también,
me refiere esta presencia del individuo frente a la comunidad. Esta necesidad, ¿no? Como ella lo expresa en algún momento, de ahora cómo le hago, no es exactamente así, pero de alguna manera lo expresa, cómo le hago para contagiar a los demás dedos. Entonces para mí esa era como una imagen muy fuerte de lo pequeño que puede ser alguien frente a la comunidad, frente a una sociedad y la necesidad de ser escuchado para que esto suceda. Eso es por una parte. Cada uno de los elementos, regreso otra vez, que están aquí presentes, ¿no? Como estos elementos que tienen todas las creadoras que están de este lado y que sirven para hacer algún tipo de sonido, tienen un efecto en cómo va transcurriendo la obra. Los colores que están presentes, el diseño del vestuario, que el fondo sea, ¿no? una mampara con un remate triangular, ¿no? Que a mí de repente dije, ¿esto tendrá que ver algo con la Trinidad o es un rollo mío nada más? Las flores, ¿no? Esto que es lo difícil y lo paradójico del ambiente íntimo. Y estas dos mesas que están, digamos, ¿no? en perspectiva al espacio en que está sucediendo todo esto. ¿Por qué? Cuando yo pude venir las 3 veces que vine, 2 veces me tocó estar de este lado y una tercera vez de este lado. Entonces dije, ok. ¿No? Pude compartir, ¿no? Pude sentirme parte de esto que estaba sucediendo acá a partir de los elementos. Una cacerola, un salero, un teléfono, un apagador, el timbre, el cuenco, una bolsa de cereal de plástico que huele a algún cereal para no ser comercial. Y del otro lado, ¿no? En perfecto orden también, todos los letreros, el velo de novia y me falta un elemento más. Las cajitas, donde al final vamos a ver qué es lo que va a salir de ahí. Y los letreros, en perfecto orden. Y el letrero inicial. La carta pequeña, o sea, me faltaban muchísimas cosas. Bastante de utilería. Y toda está presente y toda la usan. Entonces, digamos, en términos como grandes, ¿no? Es un montaje económico, ¿no? Que es horrible lo económico porque no es económico, es muy efectivo. Y es muy, muy rico que sean las 2 actrices que están en escena quienes van a hacer funcionar absolutamente todo. Y quienes van desde el accionar también van a hacer que todo esto cobre un sentido de apoyo y de solidaridad. Para mí, uno de los puntos que me llamó tanto la atención fue este aspecto de la solidaridad. Si ustedes leen por ahí su hoja de ruta, si ustedes no la tienen, pero luego se las doy, a ver. ¿La tienes por ahí? Sí. Bueno, no les dieron hoja de ruta. Bueno, esta es la hoja de ruta que ustedes deben de tener. Entonces son 3 puntos para mí que son importantes. La escucha, ¿no? Este estado de percepción que involucra todos los sentidos, como una imagen sensorial integral. La confianza, que gracias a esa, ¿no? Y al amor que hay de fondo y que sustenta la relación en estas mujeres, en estas 3 generaciones. Y finalmente la solidaridad. La solidaridad a través del cuidado. El cuidado que está expresado de una manera muy clara en todo lo que sucede en escena. Es decir, en la sesión pasada, del miércoles pasado, Natalia y Isabel expresaban este sentido de cuidado y de protección, digamos, entre el equipo mismo, ¿no? En esta pequeña comunidad. Bueno, esta pequeña comunidad tiene la responsabilidad, ¿no? de decirnos a nosotros que hay que enfrentar las cosas. ¿Cómo lo hace? De manera frontal. Ustedes están de frente la mayor parte del tiempo, le hablan al público. Y para mí eso me pareció muy lindo. Es esta serie de gestos que hacen simultáneamente, ¿no? que repiten, especialmente uno,
que fue con el que yo, así como que me estuvo presente en mi memoria por mucho tiempo y sigue estando el gesto de acomodarse el pelo detrás al mismo tiempo. Las dos manos acomodan el pelo detrás de la oreja. Dije, ok, tenemos un beso que va a iniciar, ¿no? La mención de un beso que inicia todo el transcurso de la obra. Un beso que podría ser, ¿no? un gesto tierno, de respeto incluso, ¿no? Y es el preámbulo del horror. Son estas historias terribles que escuchamos muy frecuentemente, ¿no? Fuera de este ámbito y que desgraciadamente suceden así y que no tienen este final increíble, ¿no? De resolución, de despertar como tal. La imagen de esta mujer que está dormida por tanto tiempo y que despierta efectivamente a poder vivir juntas, ¿no? Aunque se vayan después separando poco a poco, pero están juntas. Y de nuevo habla el texto, ¿no? Las palabras que se dicen en escena, los gestos que suceden en escena y los elementos que están presentes, para mí hablan de toda esta relación de cuidado, de solidaridad y de una gran confianza. ¿Para qué? Porque eso es lo último y lo único, más bien, que puede suceder para que estas historias se detengan, para que esta cicatriz sea la última y no haya ninguna más. Hay un montón de frases, ¿no? Que son importantes y de la forma en que ustedes las dicen también, ¿no? Con todo este aparato escénico en el cual ustedes expresan también este sentido de cuidado. Me parece que es súper contundente. Una de las cosas que me llamó la atención es el vestuario, ¿no? El vestuario son, digamos, una vestimenta neutral. Puede ser cualquier tipo de mujer, no es la faldita, ¿no? El color rosa, no, hay un elemento neutral, lo cual nos implica a todos como espectadores. Todos, cuando las 3 veces que vine, hubo reacciones diferentes, obviamente hubo un público diferente. ¿No? La primera vez había una mujer que se movía y se acomodaba y de repente decía, ¡ja! Porque era ¡ja! Como algo que ella se hubiera acordado y era algo terrible que ustedes estaban mencionando al frente. Y fue casi al final y empezó a moverse mucho, estaba muy inquieta. Las otras 2 veces que vine, especialmente la última, se levantaron, ¿no? Era más gente joven y se levantaron a aplaudir y me conmovió muchísimo. Porque no lo pensaron, fue inmediato, ¿no? Fue un agradecimiento puro, ¿no? Inmediato como tal, y me pareció muy, muy, muy conmovedor. Había pues, ¿no? en este público, en estos diferentes públicos, estos silencios también. Este silencio que mencionaste, Isabel, la vez pasada, el miércoles pasado, como el momento en que los espectadores nos damos tiempo de acomodar, digamos, ¿no? Eso que está sucediendo al frente, pero que tiene que ver con nosotros, porque reconocemos o nos reconocemos en eso que está sucediendo. Me parece muy importante. Hay un filósofo que para mí, a mí me haya traído mucha luz, es Jean-Luc Nancy, y él habla del silencio de esta manera. El silencio no debe entenderse aquí como una privación, sino como una disposición a la resonancia. Y la resonancia, bueno, aquí también la doctora Kent Lidangui aquí tiene también una tesis muy interesante que va a hablar de este punto de la resonancia. Entonces también si quieren leerlo, ¿no? Aparte no la tengo en mis sugerencias, en las recomendaciones que hay aquí para leer aparte, pero bueno, se los recomiendo ahora. Entonces, la resonancia es esto, ¿no? Este escucharse y escuchar al otro. Una especie de relación que va a permitir una especie también de vibración. Eso es la escucha. Y a partir de aquí se van creando estas relaciones. Que aparezca un teléfono de estos, ¿no? Estuve pensando, ¿no? Imaginando. Y de repente, hasta hace poco dije, claro, si es circular,
¿no? Porque es un disco, estos ya no funcionan ahora. El mecanismo que necesitamos ahora para hablar por teléfono no es compatible, digamos, con este tipo de mecanismo de un aparato como este. Pero este circular, ¿no? Este círculo, que además la obra inicia cuando dos personajes entran en escena y se ponen un auricular aquí. Entonces, voy a recibir por el oído. Hay una línea, ¿no? Antes podíamos decir, esta imagen de este tipo de teléfono nos permitía decir que estábamos ligados, ¿no? Con nuestra madre a través de un cordón así de largo, ¿no? Que así de largo podía dar la vuelta al mundo si nosotros no nos comunicábamos con nuestra casa. Ok, pero esto también nos hace referir, ¿no? Para mí esto es una metáfora de lo circular, de las tradiciones que nos van transmitiendo por el oído, por lo que vemos, ¿no? Y estas tradiciones que ya no funcionan, ¿no? La violencia, no deberíamos de acostumbrarnos a eso, ¿no? Hay que huir de estos espacios violentos, del horror. Y entonces el teléfono para mí era un elemento que decía, tiene que ver así, ¿por qué están mencionando cosas contemporáneas, recientes, cuando el teléfono no corresponde? Pero me parece, no sé si ese sea el motivo, pero para mí ese sentido es el que yo le encontré, y todavía se volvió más fuerte la imagen del inicio, ¿no? Escuchar por el teléfono, por un auricular que tiene un cable, quiere decir que tiene una unión también. Entonces son estas imágenes, ¿no? A través de estos colores, ¿no? Colores claros, armoniosos, podrían ser hasta alegres, y que están sustentando todo este horror. Hay, por otro lado, una de las cosas otra de las cosas más bien que me siguen llamando mucho la atención en un tipo de obra como este no es el mensaje, sino lo que sucede aquí, que tiene una respuesta inmediata en el público por la temática, porque todos hemos vivido de alguna manera una violencia como la que ustedes están mencionando. Ahí entonces, en relación a la escucha y el silencio, ¿no? Que nos da esta oportunidad de poder recibir, ¿no? Integrar y luego poder abrir de nuevo la atención hacia afuera, hay también estas referencias como la frase de mi cuerpo recuerda las heridas cuando escucho tu voz. De nuevo es esta manera integral de que uno de los sentidos nos va a hacer involucrar al resto de los sentidos y que nos va a hacer además, ¿no? Involucrar esto que hemos vivido. Alguna vez en alguna clase de voz, la maestra nos hacía ver, digo el nombre de la maestra, Ana María Muñoz, nos hacía ver cómo el cuerpo es un documento, ¿no? Y en esa clase había un ejercicio en el que teníamos que hacer una especie de movimiento adelante y hacia atrás, y de repente, ¿no? Y estar muy conscientes de la respiración, y de repente un estudiante que estaba ahí, un tipo muy alto, como de 1,90 o algo así, empezó a llorar y se empezó a tocar el pecho aquí, y le dijo, no te preocupes, tú sigue, déjalo que salga. Dijo, es que nuestro cuerpo es un documento. Todo lo que nosotros recibimos se queda en nuestro cuerpo. Y entonces esta frase de escucho su voz, ¿no? y recuerdo estas heridas, me parece muy contundente. Me parece que es esta forma en que también después van a decir, ¿no? En algún momento dicen, este sentido de, ahorita lo encontraré, cómo digamos, cómo todas estas fibras, ¿no? A partir de todos los elementos que tienen, son pocos elementos, digamos. Este sillón es fundamental, el color verde. Y un elemento importantísimo que más adelante le preguntaré a Natalia, ¿no? El arbusto que sale, que se presenta al frente y vuelve a salir. Entonces, para mí es una expresión del estado vegetativo en el que va a caer esta mujer por 8 años, mucho tiempo, pero que va a tener un efecto finalmente en el despertar
y en la toma de decisiones. Son las acciones finalmente, ¿no? El acto de escuchar, la acción de escuchar y de poner un remedio, lo que me hace, lo que me conmueve pues de la obra, lo que me tuvo muy ocupada pensando en cómo son estas relaciones y cómo hacemos para romper. No nada más las mujeres, estamos hablando especialmente de mujeres, pero tenemos unos lazos por ahí que hemos ido atando a través de nuestra propia cultura, ¿no? Y de esta transmisión que damos por hecho que debe ser común o normal y que no es así. Y en la última imagen, ¿no? El cómo inicia y cómo acaba la obra es muy lindo, porque si es a partir de poner atención a estos sonidos que están sucediendo y que de alguna manera van a expresar lo que sucede internamente, para mí eso significa todos estos sonidos, esta serie de ritmos que van apareciendo. Y luego al final, ¿no? Esta imagen donde aparece el aire, ¿no? El aire que de alguna manera va a aligerar esta carga que han llevado estas mujeres y que por fin, ¿no? Termina de una manera que puede ser luminosa, efectivamente. Así termina. Pero no terminan los espectadores. Y yo quisiera saber si terminan ustedes también. Empiezo ahora de una vez, porque me interesa mucho y porque sí quisiera que se expresaran todas. ¿Qué sucede con ustedes una vez que termina la obra? Te la paso primero. Bueno, buenas noches, gracias por venir. Pues es una obra que para mí como actriz, en mi experiencia en el teatro, me atraviesa siempre, cada vez que la hago. O sea, de hecho, desde la primera vez que la leí hasta la última vez que la representé, siempre me atraviesa, ¿no? Y es muy fuerte porque, y muy terrible porque, bueno, nos atraviesa en tanto que es un tema que nos toca a todas, ¿no? Ahora, hay algo también maravilloso porque si bien a una la atraviesa y si bien una siempre tiene que lidiar con la emoción y con decir, bueno, la obra hay que contarla, no me puedo yo perder en mi emoción como actriz mujer que estoy viviendo ahorita. Sí, creo que el cierre también luminoso del que hablas, por lo menos a mí, creo que a Cira también, nos sirve, porque también nos hace decir, sí, se puede salir, ¿no? Irse y hacer otra cosa, pues. Pero bueno, sí, es una obra que cada vez que la hemos hecho, o sea, te digo, desde las lecturas, y es muy loco cómo ha ido cambiando, por lo menos en mi experiencia, de lugares en los que resuena. O sea, al principio eran unos y de pronto en una función te pegan otros y de pronto te pegan otros, ¿no? Como que todas la sabemos, o sea, todas la podríamos decir y hay ciertas frases que ese día, ese es el clic que te hizo decir, uff, ¿no? Y no siempre es el mismo. Ahora sí me tocó. Hola, buenas noches. Pues sí, creo que justo, bueno, todo lo que dice Tae, y también siempre termino agotada de esta función. Es justo lo que le decía el otro día, dura 1 hora. Todas las que estamos acá hemos hecho obras mucho más largas en donde salimos con más energía. Y yo salgo de aquí y solo quiero ir a mi casa, ya no quiero, ¿no? Es como, sí, o sea, hay un desgaste emocional también hay una carga muy fuerte que tiene esta obra y una gran responsabilidad, que es saber que todas somos parte y que todas hemos vivido estas relaciones violentas, en menor o mayor grado, pero todas hemos estado ahí. Entonces, sí, sabemos que también también es nuestra historia y pues es difícil contarla, ¿no? Y ponernos ahí enfrente y pues sí, ahora sí que no hay manera que no resuenen ciertas partes en ciertas cosas de cada quien. Y claro, también el final feliz, de alguna manera feliz, que es, bueno, un poco, no es feliz, es como darle un poco de esperanza, una luz al final del camino. Es el broche para poder cerrar un poco y decir, ok. Y de hecho es muy chistoso porque
la primera vez que leí esta obra yo no podía parar de llorar. Y estábamos en las lecturas y no podíamos parar de llorar, y yo dijimos, ¿cómo vamos a hacer esto? O sea, ¿cómo vamos a poder hacer este texto? ¿Cómo lo vamos a decir si no lo podemos ni leer? Y al final hay algo ahí que también, pues supongo que es parte de la profesión, que por más de que, pues claro, estamos pasando todo lo que vive el personaje, es muy divertido. O sea, yo me divierto muchísimo haciéndolo. Yo sé que es un poco, no sé, suena como... suena un poco masoquista, pero es real. O sea, lo estoy disfrutando mucho, al mismo tiempo duele, pero termina y salimos y pues hasta muchas veces hemos salido y muertas de la risa de muchas reacciones que no esperamos del público, ¿no? Como que pues, siempre nos sorprende y claro, y como también hay una gran parte de ver a las mujeres que están allá también reflejadas en nosotras, ¿no? Y decir, pues sí, de repente hay unas, o sea, hay mujeres que no pueden parar de llorar y dices, pues sí, yo también, la primera vez que lo leí no podía, ¿no? Entonces, pues sí, somos un espejo aquí y allá, entonces todo el tiempo, por más de que parece que no estamos viendo para allá, sí las vemos perfectamente. Nos enteramos ahí de todo lo que se ve. No, pero pues es como un diálogo, ¿no? De allá acá, allá. Y ya lo confesé. En fin, ya. A ver, esto va para todas. Especialmente por lo que dijiste el miércoles pasado, Isabel, me llamó mucho la atención en el cómo lo expresaste. En relación a romper con este modelo de autoridad, ¿no? ¿Cómo les fue con este rompimiento de modelo de autoridad en los diferentes aspectos en el trabajo como equipo, como comunidad? Yo que no, pero dijo a ti, ajá, dijo No, es para todas, es para todas, porque si estamos rompiendo este modelo, ¿no? Autoritario, Sí, ¿no? o sea, es que la sesión de la mesa que tuvimos sobre, pues era teatro feminista, yo hablaba sobre mi intención, que por eso me interesa más que contesten las demás, de no encarar el lugar de la dirección desde un lugar autoritario o jerárquico, y por eso creo que es más pertinente yo no contestar esa pregunta, porque en realidad, pues, mis intenciones pueden ser unas, pero ahí es muy distinto cómo lo perciben las demás. Y pienso, por eso decía, por ejemplo, Xoch o Vania, ¿no? Que justo son las que menos de pronto hablan en estos espacios, que estaría lindo ver cómo ellas vivieron el proceso. Pero Natalia iba a hablar. ¿Tienen algunas heridas de este proceso? ¿Ha quedado algunas cicatrices, tal vez? personales o Del proceso, digamos, de forma metafórica. La verdad para mí fue, que también lo decía la semana pasada, fue muy reconfortante y muy apapachador llegar a trabajar con Isabel y con todas en general. Desde el trabajo de mesa es una escucha todo el tiempo y es en el único proyecto en donde, he estado en muchos proyectos en donde me han dicho, es horizontal, somos un colectivo, vamos todos parejos, y la verdad es que no funciona así, y menos creo que cuando está la figura de un director. Es muy distinto la escucha de un director y las exigencias de un director a la sensibilidad que tiene Isabel, por ejemplo, a la hora de decir lo que a ella le gustaría, y la escucha y la apertura que tiene al diálogo. Para mí fue muy enriquecedor porque justo me sentí en completa confianza de hablar de cosas que en otros procesos de pronto también siento que no se toman en cuenta. O sea, con Isabel hablaba de color, de forma, de textura, de símbolos. De pronto, dentro del mismo proceso creativo fue ir quitando cosas, porque decíamos, no es necesario tener, no sé, por ejemplo, la chaqueta del policía. O sea, había ciertos elementos que a la hora de ir trabajando y de ir, hablábamos mucho, de ir hablando mucho, justo decíamos, es que eso no es necesario porque se puede tomar de esto.
Entonces para mí fue como decir, wow, sí existen los procesos horizontales y los procesos de respeto y sobre todo de autocuidado, porque sí, desde la primera lectura para todas en casa y después grupal, sí hay una herida abierta para todas y a todas nos atraviesa la historia de distintas maneras, pero las primeras sesiones todas era así como o sea, era como una sesión de depresión muy triste. Pero también fue muy reconfortante esta cosa de autocuidado que se fue generando entre todas. Fue una especie de contención que creo que gracias a ir entendiendo eso desde el trabajo de mesa a la hora de diseñar, era importante generar un espacio que a partir de la contención, a partir de sentir cierta calidez y de jugar con los colores, con los elementos. Y eso para mí fue decir, se puede trabajar en espacios de respeto, completa horizontalidad y en donde no hay una autoridad, sino hay una escucha y la voz de todas es sumamente importante. Y ya, eso. Y yo creo que eso se ve claramente reflejado. Sí, yo quisiera agregar que la manera en la que nosotras trabajamos justo no es, o sea, que no se entienda esta idea de que no hay una jerarquía, pensando como que todas aportamos en el terreno de todas. Creo que en el caso de este proyecto en particular, fuimos muy respetuosas del lugar y la labor que cada una tiene dentro del proyecto. Y para mí la desjerarquización está en no pensar que hay un oficio dentro de esas labores que es superior al otro, ¿no? Sino que son distintos roles dentro de un proyecto, todos igual de importantes, y por lo tanto todas merecemos el mismo cuidado, escucha y respeto, ¿no? Y también en el, pues no tomar de pronto decisiones autoritarias, sino siempre, cuando eran de cada área, hacerlo en consenso y en escucha a quien le toca, ¿no? Y no es tampoco fácil hacerlo, me parece. Entonces, por eso, ¿no? El romper, ¿no? El acabar con una estructura o el decidir que puede tener otra forma de comportamiento o de funcionamiento, también implica una energía que a veces no puede dejar algunas heridas, ¿no? Y que por ahí no es fácil, ¿sí? No, supongo que no es fácil, como a todos nos toca ahora, ¿no? Convivir con los cambios, ¿no? No es que nos detengamos, es que necesitamos seguir, ¿no? Y una de las cosas que me parece súper rica es de lo que sucede en la obra, es que estos personajes siguen adelante. Eso es lo que me parece como súper contundente también, de que ese momento en la estructura en que hay un retroceso, ¿no? o un recuerdo al inicio que pudo haber sido de otra forma, como hubiera, no cabe dentro de esta forma, porque se está asumiendo el mundo con estas heridas. Y eso me pareció súper valioso, y por eso también quisiera saber si ustedes, primero, ¿cómo fue el ritmo de trabajo? De repente, ¿no? Cuando uno está en la escuela, bueno, hay ciertos horarios que ya están establecidos, y bueno, no hay como mayor problema para acordar en tiempos y espacios de trabajo. Cuando ustedes son, ¿no? Mujeres que han hecho muchas cosas, ¿no? Cualquiera que quiera leer todo el currículum que tiene cada una de estas mujeres que está aquí al frente, va a encontrar que han hecho un montón de cosas. Y es maravilloso que ustedes se den tiempo. Entonces quiere decir que están involucradas posiblemente, muy seguramente, en otros proyectos, en otros compromisos. ¿Cómo fue acordar para este ritmo que menciona también la obra, ¿no? El mundo va demasiado rápido y el ritmo no alcanzo a seguirlo. ¿Cómo fue para ustedes? Bueno, pues para empezar pudimos organizarnos todas para ensayar por las mañanas. Eso, bueno, ya nos da cierta apertura y como cierta frescura, ¿no? De venir, pues sí, desde muy temprano aquí a ensayar. Por lo que recuerdo en el proceso, pues eso, no fue nada complicado ponernos de acuerdo, no fue nada complicado eso, vernos diariamente para los ensayos, y
Pues vaya, siempre se comenzaba con una especie de un calentamiento muy personal de las actrices, pues una manera como de comenzar a disponerse pues para lo que vendrá. Y después, pues una serie de pautas que Isabel ponía sobre la mesa para comenzar a despertar el trabajo sobre el testimonio. Eso que en lo personal me pareció algo bastante interesante, como propuesta desde la dirección de Isabel hacia las actrices, como para buscar un lenguaje muy desde pues desde el mundo interno de Tae y de Asira, desde en el presente, ¿no? Hablar desde hoy, qué me gusta hacer, qué me hace bien hacer, hoy me levanté, ¿no? Hoy qué es lo que sucedió para llegar aquí, ciertas experiencias, vivencias que se han tenido con otras personas, todo eso empezó a crear una atmósfera muy personal, en donde, claro, también todas nos encontramos en un círculo de confianza, ¿no? Claro, un espacio en donde cosas que se dicen, cosas que se hacen, ahí se quedan por respeto. Y vaya, pues, hablando del proceso, pues también muy alegre, bastante alegre, a pesar de, vaya, pues de la dureza. Sí, a pesar, vaya, sí, ya al entrar a la ficción, pues conectas con esas pequeñas heridas que también tenemos, ¿no? Que también nuestro cuerpo recuerda, o nuestro corazón recuerda, o nuestra mente recuerda. Pero bueno, fuera de eso, siempre también fue y ha sido y es muy alegre, muy vivo. Y bueno, a ver si te respondí, oye. A mí me gustaría decir justo esto, o sea, hablando del cuidado, o sea, creo que el gran tesoro de esta obra es pues la equipa, o sea, como que digo, probablemente no es lo que se esperaba, pero realmente hicimos una equipa increíble y es lo que creo que hace también que la obra de por sí es maravillosa y todo, pero creo que hay algo de lo que pasa en la obra que tiene que ver con nosotras y con lo que hicimos nosotras juntas. Y con respecto al proceso de ensayos, yo quiero decir, yo soy mamá de una mujer pequeñita y justamente siempre, y no me había pasado nunca, se respetaron los horarios de la escuela de las hijas, ¿no? Lo cual es increíblemente maravilloso, pues, para una actriz mamá y para una productora mamá, pues está súper lindo que te consideren, ¿a qué hora sale tu hija de la escuela? Ah, bueno, entonces del ensayo, y eso habla también pues, del cuidado, ¿no? Eso. Sí, también el proceso yo lo viví en 3 partes, ¿no? Primero fue el proceso acá, que yo creo que el proceso en realidad empezó con Jimena sola, ¿no? Y ahora quiero que nos muestres tu proceso. No, bueno, hablará ya de su proceso, ¿no? A mí me invitó a asomarme a su proceso un par de veces hasta que ya quedó el resultado final. Después vino el otro proceso, ya que teníamos el texto, donde ya estaba Natalia, ya estaban las actrices. Después se sumó Xoch, ¿no? Que fue como el momento muy emocionante para mí cuando se sumaron Xoch y Vania, porque vinieron a darle más orden y más estructura, porque mi cerebro Virgo ya no estaba pudiendo más ella sola. Y eso fue muy maravilloso porque empezó a como ya andar la maquinaria, ¿no? Pero sí siento que es bonito como tener la oportunidad de ver cómo se va armando un equipo de trabajo
y también tener el privilegio de ser quien, ¿no? Como va observando ese nacimiento de una pequeña comunidad, que pensando en lo que estabas diciendo al principio sobre la solidaridad y el cuidado y demás, para mí sí es importante hablar de sororidad, ¿no? O sea, de hacer esta como distinción. Sí es un vínculo solidario, pero es un círculo sororo, en el cual nuestra condición de mujeres sí atraviesa el tipo de cuidado que hay hacia el proyecto. Por eso tan importante que TAE pudiera recoger a May a la escuela, ¿no? Por eso tan importante para mí preguntarle a Vania, ¿está bien tu pequeña? ¿A qué hora sale? ¿No? Y yo llevaría eso hasta, ok, hoy estoy menstruando, entonces llévatelo con calma, ¿no? O sea, de verdad como darle un espacio de escucha a todo eso que nos pasa y que todo el tiempo estamos teniendo que negar para aparentar esta productividad que es agotador, ¿no? Cuando además desde esos espacios de vulnerabilidad y de sensibilidad, desde donde viene lo más poderoso de nosotras y nuestra capacidad creativa más fuerte, y que por eso han estado callando todos estos años, ¿no? Entonces no, pues más bien metémonos ahí, ¿no? Ahora quiero que hables de tu proceso. Sí, no autoridad. Pero ¿qué digo? Bueno, sí, yo empecé sola, es verdad. Bueno, no es cierto, nunca estuve sola, porque tenía a Esther, ¿no? Entonces, esta es una adaptación de una novela de Esther B. del Brío, y entonces yo dialogué todo el tiempo con Esther, básicamente, pero en realidad, pues sí, yo tenía ahí ya una serie de palabras, una serie de ideas, una historia entera que tenía que hacer vivir en personitas. Y ya saco mi souvenir que traigo. Sí, es que les traje algo para enseñarles. Sí. ¿Me detienes? Este es el mural en donde organicé la adaptación. Esto que ustedes ven aquí son las escenas que tiene Esther en la novela, los momentos que tiene, los dividí como buenamente quise. No, esos son flashbacks y esto es presente, flashback, presente, flashback, presente. Y luego, ya que tenía todo eso, como que me quedé una semana viéndolo nada más. Y ya luego dije, bueno, voy a empezar con la 17. ¡Fum! Y así empecé a organizar qué momentos quería y en qué orden para decir lo que yo quería decir, ¿no? Al final, no es mi historia, pero es mi discurso. Y es un discurso que además estaba muy consciente de que iba espejeando con Isabel, porque en ese momento creo que solo estábamos ella y yo. Bueno, y Natalia, ya sabíamos que Natalia iba a estar. Y pues ya, y aquí iba poniendo ideas, y luego abrí el archivo de Word, hice unas pruebas de audio, y ahí ya empecé a compartirlo directamente con Toledo. O sea, me establecí que iba a hacer esto, que lo iba a leer 4 veces antes de empezar, y que durante el tiempo que yo estuviera escribiendo la adaptación no iba a leer la novela una sola vez. Entonces, por eso, en realidad tiene muy poquitas frases de Esther. Yo creo que no llegan ni a 10 las frases, porque no lo leía, y porque las que me interesaban y las que quería tal cual como ella las había dicho, las anoté ahí, ¿no? Entonces, todo lo que no estuviera ahí podía volar por el azul del cielo y yo me arranqué. ¿Y qué más iba a decir? Y la conciencia de las espectadoras ideales que teníamos también era muy presente. Porque es una obra hecha para las alumnas y alumnos del CCH, de los CCHs, de las prepas y de las FES, y entonces era muy claro que tenía que hacer la adaptación para esas espectadoras. Y todo este trabajo en relación a la producción, ¿cómo lo fuiste resolviendo? ¿Cómo fuiste tejiendo con ellas este gran tapete, esta gran obra? En realidad, cuando yo llegué ya tenían resuelto casi todo. Yo llegué 2 semanas antes del estreno y hicimos la producción en 2 semanas. En realidad tenían una claridad enorme, y entonces cuando eso sucede, uno produce rapidísimo.
Y bueno, pues así, tal cual. Creo que tenían todo listo y solamente yo llegué y ya lo hicimos. No, en realidad pues solamente llegué como a sumarme a esa claridad. Creo que pues yo igual tengo claro mi trabajo y dónde necesito apretar y dónde no necesito estar. Y algo que yo siempre, mi filosofía de producir es que un productor tiene que tener presencia, no protagonismo, y entonces solamente estoy donde necesito estar. Y pues tal cual, pues ya tenían resuelto prácticamente todo, entonces solamente estuve donde tenía que estar, que fue solamente mandar a hacer las cositas y ya está. ¿Puedo decir algo? El otro día hablaba sobre Vania. Bien, muy bien. Y como que a mí lo que me maravilla de ella como productora es que si ahorita van a nuestro camerino, abren uno de los cajoncitos, de las cajitas que nos dan para guardar nuestras cosas, y hay un botiquín con un electrolit y unas pastillitas de menta. O sea, eso para mí, y agüita en el camerino, ¿no? Y flores, y eso creo que es muy, muy particular del trabajo que tiene Vania y que también tiene que ver con el cuidado hacia la compañía y hacia nosotras. Y es una labor muy generosa y que eso es como, vamos, no está en el contrato, ¿no? Sino que es ese plus. En realidad en las letras chiquitas sí dice, sí me pusieron consentir, en realidad eso es verdad, ¿eh? Cuando a mí me dijeron, Vania, necesito que vengas, porque necesito que te encargues tú, solamente tú de ese proyecto, porque quiero que lo cuides y quiero que las cuides. Entonces cuando Juan me llamó, ese fue el encargo. Y entonces solamente estoy cumpliendo el contrato. Ah, bueno. ¿Hubo momentos en que les costó trabajo escucharse? Nunca. Yo solo me acuerdo una vez que le mandé un audio a Isabel de, oye, esta parte siento que debería dar risa y no da. Isabel me contestó y dije, ah, claro. Y ya. Ese fue mi connato de bronca. ¿Cómo se sienten ahora? Ahora en este instante. Ahora después del proceso, en este instante, hasta donde tú quieras contemplar el ahora. Pues ha sido un trabajo muy, muy, muy bonito. Creo que me siento súper feliz en este proyecto. Justo, bueno, haciendo como un resumen de todo esto, sí, es un equipo que hemos trabajado juntas todo el tiempo. Casi siempre me ha tocado trabajar con directores hombres, en equipos donde hay más hombres que mujeres, y aquí estoy feliz. Es como, volteo y digo, ok, todo está bien, no hay nada mal en ningún lugar. Hicimos una gira el año pasado por escuelas, prepas, FES, CCHs, y como que también la dinámica era que llegábamos y montábamos y terminaba y desmontábamos, y entre todas lo hacíamos. No había alguien que hiciera más o alguien que hiciera menos, entre todas cargábamos, todos sabíamos dónde iba cada objeto. O sea, cualquier persona de las que estamos aquí podría poner las mesas de utilería y acomodar el espacio y sabe perfectamente qué va en qué rincón. Entonces creo que justo eso habla de un gran equipo en el que todas estamos presentes y yo me siento súper feliz, súper cobijada. Sé que cualquier cosa en donde digo, chin, no revisé no sé, mi timbre, sé que el timbre va a estar ahí porque van a haber otros 5 ojos, 6 ojos, 7, los que sean, que van a pasar por ahí antes. O sea, creo que es un trabajo que está… no hay ninguna tuerta. Así yo. ¿Por qué me dejan hablar? Bueno, eso, es un equipo muy bonito y donde pues sí, hay como
o sea, realmente siempre te están cuidando todas, y eso, bueno, creo que nos estamos cuidando todas todo el tiempo. Y me siento muy feliz, ha sido un trabajo bien, bien bonito, y estar aquí ahora que nos tocó en el Juan Ruiz, pues más padre. Después hemos ido a todos los espacios posibles, desde las mejores hasta unas condiciones un poco raras, pero igualmente salimos adelante y hemos estado todas con la mejor actitud, haciendo todo lo posible para contar esta historia, y eso creo que es lo que cuenta. Bueno. Pues sí, yo también me siento así, o sea, ya lo dije, pero realmente tiene algo muy particular y muy poderoso la equipa. Pues sí, como que no, o sea, momentos, por ejemplo, en el proceso de creación de personaje, donde, pues sí, de pronto una no encuentra, o sea, me acordé por justo lo que decía Jimena de, este momento tendría que dar risa y no da. Eso, Isabel es una directora que deja que hagas y que sin que te des cuenta te va trayendo cuando siente que, ¿no? Pero ni siquiera te das cuenta. Yo justo hoy pensaba, qué impresionante que el comentario, uno de los comentarios muy recurrentes es como la exactitud de los movimientos de las actrices. Y las actrices nunca lo coreografía, o sea, ¿sabes? Es como algo que Horacio el otro día decía, hay cosas que hacen exactamente igual. Y no es que nos sentamos las dos con Isabel y dijimos, bueno, 1, 2, 3, no. O sea, sucedió, pues, y sucedió gracias a esta señora que es, ¿no? Deja que tú como actriz hagas y después va como ajustando. Es de verdad, yo siempre quiero trabajar con Isabel, quiero ser su actriz fetiche y ya. Y sí, también hay algo bien bonito, por ejemplo, cuando da notas, que de repente yo digo, aquí hice esta función, y siempre hay algo bonito que te dice, o sea, claro que te dice, a ver, así, ¿no? O sea, hay notas muy precisas, pero al final siempre hay algo de, todo está bien, y de verdad, estando de este lado es como, ay, gracias, o sea, porque de verdad siempre nos sentimos perdidas, vulnerables. No siempre. Bueno, no siempre, pero yo la función, o sea, di una función la semana pasada que me sentía terrible. Isabel salió y lo primero que me dijo fue, ¿cómo estás? ¿Te pasó algo? O sea, no se preocupó tanto por la función, sino más por mí. Y eso dije, ok, gracias, ¿no? Ok, sí estoy bien, ¿qué pasó? Y entonces ya pudimos platicar bien. Pero lo que más le importó a Isabel en ese momento es qué le está pasando a Cira, no es qué está haciendo en la obra. Y eso la verdad es que se agradece muchísimo, que primero estés tú y luego esté el personaje, ¿no? De alguna manera, como que, pues sí, si no, no habría manera de crear como tan abierto. Y ya. ¿Por qué me lo vuelves a pasar a mí? Yo quisiera, bueno, porque tuve la oportunidad de ocuparme también del montaje de Mariana Gándara, de Nada Siempre, Todo Nunca. Ah, ok. ¿Sí? Y me llama la atención mucho este elemento vegetal en escena, que también hubo un elemento así, ¿no? En la obra de Mariana. ¿Nos quieres compartir un poco acerca de, porque para mí fue un enigma así grande, especialmente cuando vi la obra de Mariana, y aquí cuando vi dije, claro, a ver, pero yo quisiera saber qué nos compartes. Sí, o sea, justo hace unos meses Jimena me decía, ahora estás en la época de las plantitas, o sea, como que llevo un rato ya trabajando con Jimena y es una persona que ya ubica muy bien mi lenguaje, mi discurso, pero creo que esta vez no, o sea, esta vez tiene que ver más con las directoras, que creo que tiene que ver también con las... O sea, son dos obras distintas, pero son dos universos totalmente femeninos. Allá también todas hacemos todo, y algo que caracteriza a las Macramé es que somos un equipo de puras mujeres y siempre hablamos de cosas de mujeres, como de tener el tiempo y esas cosas. Y más bien allá justo era también, en ese momento, hablaba la actriz justo de un momento de quiebre, o sea, de un momento en donde ella estaba extrañando mucho Ciudad Juárez. Y aquí ella lo que necesitaba era un renacer, porque se encontraba en ese momento muy perdida.
Y aquí creo que pasa exactamente lo mismo. Aquí en realidad Isabel fue la que mencionó el tema vegetal. Ella me dijo, yo necesito algo que haya ahí flores. Yo le empecé a mandar referencias, bocetos y ya concluimos en eso, pero creo que es un elemento que va más hacia el universo femenino, o sea, el universo, esta cosa de la fertilidad, del renacer, del poder sembrar algo y que vuelva a nacer, y que si está podrido se puede volver a cuidar y puede volver a renacer. Creo que la metáfora todo el tiempo está en eso, y en este caso pasa justo el momento en que la quema Víctor. Y justo hablábamos de eso, de las cenizas, ella es el renacer, o sea, es el momento en el que ella despierta, en el momento que ella resurge, pero más bien aquí, me encantan las plantas en escena, claro que sí, pero más bien fueron dos peticiones que coincidieron con las directoras, o sea, no podría decir que son algo que a mí me toca decidir el cómo, pero la idea inicial es de ellas, y más bien coincide en el cómo, pero son dos cosas que suceden en dos montajes totalmente distintos, que lo que las caracteriza es el universo y el equipo femenino, que creo que habla mucho también de la necesidad de hablar de esa fertilidad, de ese renacer y de ese cuidar cuando algo está podrido. Justamente ese momento de la obra que tiene un quiebre de lógica fue el único momento que yo tenía ya pensado antes de que nos empezáramos a juntar con las actrices. Y fue de las primeras, o sea, era la imagen que yo tenía más clara desde el principio y que le dije a Natalia, necesitamos un objeto, ¿qué tal? Y ya ella hizo su magia y creo que algo muy bonito es la conexión que tenemos Natalia y yo, de que yo estoy pensando una cosa y ella la trae. Y es así de cómo supiste que eso era lo que tenía en mi cabeza, y eso es muy hermoso. O sea, creo que terminó siendo un objeto muy bello. Pero justo el sentido también de ese momento y esa ruptura dentro de la lógica es que yo en realidad vengo pues más del performance y del teatro performático. Eso era lo que yo había hecho antes. Esta es la primera obra de texto que hago y digo que solo la hice porque era el texto de Jimena. Y no sé si voy a volver a hacer la obra de un texto de alguien más, ¿no? Y para mí pues fue muy interesante meter todas mis procesos de creación y mis prácticas, esto que hablaba Xochitl de lo testimonial. O sea, hay por debajo del proyecto como que el inconsciente es un trabajo bastante documental e híbrido, ¿no? Pero ese momento de la ruptura, de la quema, ya estaba desde el principio, ¿no? O sea, fue la primera imagen que a mí me surgió y en realidad tampoco es mía, es en realidad un homenaje a Ana Mendieta y a un autorretrato que ella tiene, que es una imagen muy famosa, donde está ella desnuda en un campo de flores. Y a mí me interesaba mucho trabajar visualmente con el trabajo de Ana Mendieta porque es una artista que es un poco aterrador lo que sucedió porque ella llevaba haciendo un trabajo sobre la huella del cuerpo y sobre la violencia y terminó siendo asesinada, ¿no? Entonces, pues eso. Ese sentido que tienen ustedes de armonía, ¿no? Me hace recordar muchísimo alguna vez cuando estaba haciendo yo investigación para mi tesis, que es acerca de tesis de maestría, trataba acerca de un, ¿cómo se llama? Pidangui, ayúdame. Es una procesión de mujeres, ¿no? Y antes estuve investigando también acerca en una comunidad en Michoacán, en Angahuan, de los procesos que llevaban los artesanos. Y me llamaba mucho la atención, y ahorita me acordé, por eso lo quiero compartir, cómo era el funcionamiento del tiempo, por eso preguntaba del ritmo. Había una reunión convocada para todos los artesanos de Michoacán, en una casita, en una troje. Entonces llegaban y se iban, y las mujeres, generalmente se quedaban los hombres, la mayor parte del tiempo estaban hablando en purépecha, pero las mujeres entraban y salían sin ningún problema, ¿no? Con ese tiempo de contemplar, está llorando el niño, voy y lo atiendo,
¿A qué hora salen mis hijos o mis hijas? Bueno, pues, ¿no? A esta hora tengo, y lo demás lo tengo que ocupar en otra cosa. También me tocaba, eso en relación a los artesanos en general, y con las aguadoras, que son unas mujeres que hacen esta procesión en Semana Santa, también me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Especialmente en contraste, ¿no? Con el ritmo al que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? De que tienes que llegar a una hora y no llegas y tal. La cita era a las 7 de la noche. 7:15 empezaban, por ahí de las 7:30 empezaban a juntarse más y no había ningún problema. Y la procesión se llevaba a cabo y todas estaban muy contentas. O sea, a eso me refería yo con el ritmo, ¿no? Y con esta armonía que ustedes han logrado a partir de contemplar, ¿no? Lo que cada una tiene, lo que cada una es, con su propia historia. Y por eso me hace referir a esta frase de Ariane Mnouchkine, que dice: el teatro es un reflejo de lo que el mundo podría ser, ¿no? Esta comunidad que ustedes han creado, ¿no? De la forma en que ustedes expresan a través de la obra, estas estructuras de trabajo que ustedes están creando, de lo que habla la obra misma, ¿no? Y cómo se manifiesta a través de todos estos elementos que están presentes, ¿no? El timbre, el poder de un dedo, ¿no? De algo que podría ser insignificante en relación al resto del cuerpo y que va a ser la posibilidad de estar en el mundo y de comunicarse. Me parece que es muy valioso el trabajo que han hecho, de la forma en cómo se han ido conformando y la congruencia, que eso es tan difícil a veces de lograr en el teatro. Hay gente que conocemos, ¿no? En la historia, ¿no? Especialmente ahorita, conocemos de grandes maestros y maestras que son todo menos solidarios, ¿no? Personas, ¿no? Son una especie de fenómenos, ¿no? Pero que no trabajan a partir de lo que cada uno es o lo que cada una es. Una de las cosas que les quiero compartir también es el momento en que yo le pregunté si iba a venir Diego. Diego es el encargado de sonido, ¿no? del diseño sonoro de esta obra. Y dijeron: sí, vamos a venir todas. Y dije: pero Diego, por eso, vamos a venir todas. Ok, sí, porque estamos conformando, ¿no? El lenguaje de otra manera y contemplando nuestra sociedad desde otra forma. Y con esto, ¿no? Quisiera... y no vino el muchacho, ¿ven? Ya ven. Con más razón es todas, punto. Entonces, ahora sí es el momento en que pasemos el micrófono para los espectadores que están de aquel lado y que puedan tener alguna pregunta o comentario. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Kitsia. Yo debo decir que no he visto la obra, porque siempre que vengo se agotan los boletos, cosa que me hace muy feliz, pero al mismo tiempo me da mucha tristeza. Pero bueno, la finalidad y el por qué estoy aquí, yo estoy armando una obra justo hablando acerca de los feminicidios en México. Y ahorita, por ejemplo, hablaban mencionaste algo que me parece esencial, esta obra como algo documental, ¿no? ¿Cómo pasa, y es pregunta para todas, cómo pasa esto documental, esto que sabemos de la sociedad, esto que hemos vivido nosotras mismas, cómo pasa a escena, cómo lo han logrado pasar? Desde el lenguaje, desde la actuación, desde la escenografía, ¿cómo ha sido ese paso de lo documental a lo escénico? ¿Esto es un micrófono? Sí. Sí, en realidad tal vez me expresé mal. O sea, este no es un proyecto de teatro documental. Ya, digamos que la obra, lo que tú vas a ver, el texto, la esencia es el texto de Jimena. Pero al yo venir de proyectos documentales y más performáticos, me parece importante reconocer en principio que cuando se deciden tratar ciertos temas, en todas las que lo estamos tratando empiezan a resonar
esos temas en nosotras, ¿no? Yo digo que es como cuando te compras un coche rojo y empiezan a aparecer los coches rojos en la calle, ¿no? Y eso es algo que hay que atesorar, porque finalmente es lo que te va a dar, o lo que yo considero como directora que te da la clave y es el corazón del proyecto. O sea, no es el texto, sino somos las personas, justamente, ¿no? Todo lo que a Jimena le pasa escribiendo el texto, lo que le pasa a Natalia pensando en el espacio, ¿no? O sea, lo que nos termina convocando a nosotras como creadoras. Y sí hay que darle un espacio. Ese espacio se llamaba el ejercicio base, que es un ejercicio documental que hacíamos todos los días antes del ensayo, que es un espacio de experimentación donde las actrices iban ubicando en un espacio igual al que terminó siendo el espacio escénico, zonas testimoniales. Y si bien no es un proyecto documental, para mí sí era fundamental que ellas transitaran esos lugares de enunciación para después habitar el texto ficcional y pudieran encontrar de una manera no impuesta este espacio de enunciación, de narro esta historia, porque para mí, aunque es una ficción, lo más importante era ubicar ese lugar de Ana en el cual decide contar esta historia. ¿Y por qué Ana quiere contar esta historia? Porque Tae y Asira quieren contar esta historia. Y por eso también es que hay un espacio de ficción, que es este piso, y y hay un espacio que no es ficción, pero sigue siendo escénico, que es donde están las mesas y de donde las actrices entran y salen. Entonces, en toda la conceptualización del proyecto hay esta dualidad, donde siempre se evidencia que es una ficción, que están contando dos mujeres, unificadas también desde el vestuario, pero no dejan de ser nunca ellas dos. Y para mí, la manera en la que habitan a Ana no sería la misma si no hubiéramos hecho toda esa labor personal de ellas, ¿no? Desde dónde me paro yo para contar lo que más me duele. Hola, mi nombre es Karen y yo tenía una duda. Ustedes cuando hacen todo juntas, bien mencionan que no se coordinaron, que no hubo como el 1, 2, 3, pelo acá, te amarras la cola de caballo y dicen los diálogos. ¿Cómo es entonces que se unifican y ambas se interpretan la una a la otra en cuanto a las ideas o a los diálogos que están como concentrando cuando están haciendo esta dualidad de movimientos? Bueno, yo lo único que puedo decir de eso es, hay ciertos movimientos que sabemos en dónde se van a hacer. Ahora, siempre hay una variación de segundos en el cual te sientes, ¿no? Y creo que hay una conexión en donde tenemos que estar Tae y yo escuchándonos una a la otra todo el tiempo, y la escucha no solo es a través de los oídos, es como estar como abierta para estar sintiendo a la otra persona. Esta otra persona está aquí al lado de mí y estamos sintiéndonos todo el tiempo. Entonces creo que por eso, por más de que se hayan algunos movimientos, no todos, la mayor parte no, pero hay algunos que sí, donde sabemos que en cierto texto, por ejemplo, eran orejitas, ¿no? En tal texto son orejitas. Bueno, eso era lo único. El resto de todas las cosas que nos suceden al mismo tiempo, creo que es porque nos estamos sintiendo y estamos conectadas. Y creo que también por eso podemos estar habitando la historia al mismo tiempo. No hay como un desfase entre ¿no? O sea, como que la estamos habitando al mismo tiempo, pero creo que tiene que ver con una comunicación de personas en las que estamos habitando el mismo espacio, no sé. Justo Isa como directora insiste mucho en que el ancla de la una sea la otra, ¿no? Entonces eso ayuda un montón porque es eso, así es mi ancla todo el tiempo. Si bien, ¿no? El espacio, ciertas partes del texto, siempre es eso, como trabajar. Y bueno, afortunadamente somos dos y estamos siempre en escenas las dos, entonces se puede generar como un anclaje en la otra, ¿no? Yo tengo un par de preguntas. También para las dos actrices, en relación a lo que tú mencionaste del proceso de tener algún tipo de preparación previa, tipo documental de que cada quien compartía o sentía en base a sus experiencias, y pasar de eso, que ya es algo muy personal y propio, a pasarlo ya con un texto
fluyó, o hubo un como reconocimiento del texto en que hubo un proceso de ver cómo lo desarrollaban, o si esa es mi duda. Y la otra es sobre la dramaturgia, de que al momento de ser una novela y pasarlo a un texto, pero mencionaste que muchos de los diálogos son personalmente tuyos. ¿Cómo nivelaste la narración al momento de pasarlo a diálogos? Eso es otra duda que tengo. Y otra tercera, que creo que es también para la... el proceso de creación escénica, el momento de la dirección con las actrices, ¿cómo fluyeron los ejercicios o los ensayos, el momento de montaje? ¿Fue colaboración entre las tres? ¿O hubo más peso en un lado? ¿Cómo fue esa parte? Que ya me dieron como ideas de que fue compartido, de que iban proponiendo y que ibas afinando detalles, pero quisiera profundizar más en ello. ¿Cuál era? Ah, sí. Ya me acordé. Pues no sé, creo que... es que, a ver, déjame, ordeno mis ideas. Creo que siempre, al menos lo que creo yo, es siempre tienes que partir de ti para crear un personaje. Siempre eres tú el que lo va a hacer. No hay otra manera. O sea, por más de que me pueda llamar del nombre que me pongan y hacer la situación que sea, a lo mejor que he vivido, a lo mejor no, siempre soy yo la que lo va a hacer. Y creo que partir de mi historia para contar una nueva historia. Y claro, era como en este caso, al momento de leer la obra, pues sí, había muchas cosas que resonaban en nosotros, por cosas que hayamos vivido o por cosas que sabemos que suceden, cosas que nos aterraría que nos sucedieran, muchas otras cosas, no tengo ni idea cómo explicarlo, pero sí, el punto es ponerte en la situación, creo que es vivir la situación. Y pues sí, no hay manera de partir de, por ejemplo, de Ana. ¿Quién es Ana? No sé, la única Ana que podría yo reconocer es la que puedo habitar desde mí para que realmente suceda algo, porque si lo veo algo como lejano, pues creo que nunca va a pasar. Al menos, bueno, eso es lo que yo creo. Y por ejemplo, ahorita, y en este caso, que somos dos actrices haciendo los mismos personajes, creo que fue algo bien padre, porque habían cosas que encontraba Tai, cosas que encontraba yo, y hubo como una creación en conjunto de los personajes, ¿no? Y creo que eso ayudó muchísimo y enriqueció muchísimo esta historia, porque pues al final éramos dos actrices y una directora, y las historias de todas que se fueron conjuntando en esto, ¿no? No estoy sola creando un personaje, siempre hay como un equipo que te va, ahora sí, como mi barrio me respalda, bueno, aquí este equipo mi equipa me respalda, estamos aquí nosotras creamos entre pues todas, esta Ana, esta Eva, esta mamá, que la bautizamos como Luisa, pero no, da igual, y ya. Isa es una directora muy inteligente que justo, y lo ha dicho, habla de crear un inconsciente de la obra. Y en la medida en que esto se crea y se digamos, se solidifica, todas empezamos a hablar el mismo lenguaje. Y entonces ahí el texto entra fácil, pues, porque aunque no es un texto que tú escribiste o que tú dirías, te lo apropias desde esa manera, ¿no? O sea, porque tenemos un inconsciente colectivo que nos ayuda a justamente habitar este espacio del texto de Jimena, del espacio físico de Natalia, de la dirección de Isa, en fin. Y luego yo sí creo que hay algo que es muy de las mujeres, y es que, pues aunque a mí nadie me ha prendido fuego, lo siento aquí, ¿ves? O sea, mi útero grita de pensarlo. Y creo que en ese sentido, pues sí, o sea, es una cosa que nos pasa a todas y que quizás es difícil de entender, pero así es. Bueno, aquí tomé un apunte, déjenme lo ver. A mí en un inicio me preguntaron si esto podía ser un monólogo. Y después de leerlo, lo primero que dije fue, no, necesito dos, porque necesito interlocución. En la novela, Ana, que es la que cuenta todo el tiempo, no existen las voces ni de la mamá, bueno, existen en diálogo, pero digamos la narración es Ana y intervienen los otros personajes.
Pero el punto de vista es solo el de Ana siempre. Y esa es una cosa que tiene pues, la narrativa, incluso el cine tiene una cosa dirigida, tu mirada ve lo que quieren que veas. Y en el teatro la cosa es que veas los sucesos ocurrir y que estén ahí, sin que nadie los medie, están ocurriendo en ese momento. Entonces, levantar esos momentos fue una parte muy importante para mí porque había momentos de la narración de la novela que yo quería que más que los explicara el personaje, que nosotros dijéramos desde el momento en que dos personajes están hablando, ¿no? Eso era muy importante. Luego, ay, ¿qué anoté aquí? ¿Por qué puse mecanismo? Ah, creo que era eso. Y ya te respondí, ya me callo. Es que, okay. Quiero decir, no, sí. No, dito. Se me ocurrió algo de lo que podías decir. A ver. Gracias, Isabel. Ajá. De la decisión de quitar a los hombres, por ejemplo. Y quité a todos los hombres. Hay un papá que tiene todo un trozo de historia y es importante en un momento. Hay un primo que las acompaña cuando Ana despierta del coma. Y ya son... hay un novio de Eva al final, súper innecesario, pero bueno, Esther lo quiso. Que además es este rollo de, este hombre sí es bueno, este hombre quiere la tierra. Y yo dije, con nosotras podemos contar esta historia. Entonces todos los hombres se fueron, ¡pum! Y también fue muy difícil, me acuerdo, el momento en el que tenía que hablar Víctor, ¿no? En la batalla final, él está y él habla. Entonces yo no quería que hablara él. Entonces, ¿qué hice? Fue, ellas dicen lo que dicen y dicen lo que él les contestó, ¿no? Entonces, y aquí no vas a hablar tú. Sí, y creo que también un gran descubrimiento, ahora que lo recuerdo, fue estos monólogos en segunda persona que les dice a Víctor, porque eso nos permitía ver todo esto que Ana sí explica en la novela y sí te dice lo que siente y lo que piensa de él y cómo se relacionaban. Creo que al momento en que Ana se planta y le habla a él, te puede decir todo eso y ser mucho más, ¿cuál es esa palabra? Como visceral, gracias. Sí. Y bueno, en cuanto al proceso con las actrices, ¿cómo pasar de los ejercicios documentales ya a, digamos que a la ficción, ¿no? Era, o sea, como atrasar ya el empezar a avanzar sobre la obra en sí. Yo creo que ahí fue muy crucial para mí que llegara Xoch. Para mí era muy importante, fue complicado encontrar quién fuera la asistente de dirección de esta obra, por esas cosas de la vida que quien decía que podía, de pronto ya no pudo a la semana y después alguien empezó a trabajar con nosotras y tampoco podía, ¿no? Entonces como que no encontrábamos. Y para mí era muy importante que quien hiciera la asistencia o fuera actriz o tuviera una sensibilidad hacia la actuación. Xoch es actriz de teatro, egresada del CUT, y la verdad es que yo pensé que nos iba a decir que no, justamente porque es muy buena actriz y tiene todo el tiempo mucho trabajo como actriz, ¿no? Justo como yo venía de estas prácticas más documentales y performáticas, nunca lo expresé, pero estaba un poco muerta de pánico de no poder montar una obra de teatro, o sea, de no saber dirigir a las actrices, ¿no? Entonces, para mí era importante encontrar un ancla que yo supiera que me iba a ayudar en un momento dado como a que esto funcionara y a que esto sucediera. Entonces, ya todo el proceso de marcaje de la obra y del texto sí lo hicimos muy en colectivo y también con Xoch. O sea, fue una labor que hicimos entre las 4 y era de ir encontrando, ¿no? O sea, había una claridad ya del espacio, o sea, teníamos el sillón, los objetos, no había cierta claridad, pero sí llegaba yo al ensayo así de, pues, ojalá no se den cuenta de que no tengo y trabajando muy sobre las propuestas de ellas y apoyándome mucho en Xoch. Le preguntaba, esto se ve raro, esto se entiende. Tenía claridad sobre las convenciones de paso de un personaje a otro, por ejemplo, pero sí necesitaba todo el tiempo saber si sí se estaba entendiendo, porque de pronto la narrativa sí puede ser confusa, ¿no? Porque son ellas la misma y al mismo tiempo no, y o sea, Jimena hizo un texto difícil,
de montar. O sea, sí fue un reto y eso yo lo agradezco mucho. Sí. Era como, sí, es muy bonito. Ana, 2 puntos y el texto, o sea, está escrito en 2 columnas que, no, o sea, como actriz hay unas que primero están lo en lees y medio y dices, decías- ah, caray, ¿cuál soy yo? Así de, Y las de en medio era de, ¿quién lo va a decir? ¿No? Así de... Sí, eso es muy bonito del texto de Jimena, que gráficamente tiene pues como un discurso desde la palabra, desde el papel impreso. ¿Querías decir algo? Pero puedo acabar de decirlo. Entonces, pues, eso. Ya. Y lo del momento performático, que era la única idea que sí tenía clara desde el principio y que ahí sí fue, dije, esperamos a que estuvieran todos los elementos de Natalia y ahí sí fue de, ok, tú te vas a parar aquí, vas a decir esto, te vas a levantar. O sea, esa parte es la única que está perfectamente coreografiada y donde yo sentía paz. O sea, era como, esto lo tengo súper claro y voy a llegar con mis instrucciones muy claras. Y además cuando llegó Jimena a ver ese momento fue muy bonito porque logré meter el performance en su obra. Entonces fue como una sorpresa para todas. Me mandaste una foto antes de que yo lo viera que decía de cuando hice una instalación performática con un texto de Jimena M. Y la foto de todo, yo dije, sí, lo logró. Y ese momento en mi texto es un párrafo así duro, que en mi cabeza obviamente era gritado o alguna cosa así horrible. Que no. Melodramático, seguro. Sí, horrible. o sea, llegábamos a esa parte y decíamos, no, por Dios, ¿esto cómo se dice? No, es horrible, no se puede decir, o sea, son palabras sueltas, como nos daba terror pues como sí. actrices. Pero... Justo, bueno, yo también cuando lo leí dije, o sea, ¿a qué intensidad emocional tengo que llegar aquí, no? Y que también dices, bueno, a veces uno siente un montón, pero allá no pasa nada, ¿no? Entonces, o sea, como que el diálogo, ¿cómo va a pasar allá? Y cuando llegó Isabel y dijo, van a hacer esto, dije, wow, o sea, yo no tenía ni idea de qué iba a suceder. Y algo que rescato muchísimo justo de Isabel, que ella dice que no tenía idea, yo creo que tenía idea perfectamente todo el tiempo, o sea, es la persona más ordenada que he visto en mi vida, o sea, entonces justo es como, yo no tenía idea, o sea, yo sí no tenía la menor idea de qué estaba haciendo, a veces todavía no sé. No tenía idea, no sabe cómo lo hicimos. Pero justo Isabel creo que es de las directoras o sea, he trabajado con hombres, con mujeres, y es, o sea, y bueno, a lo que no digo que, o sea, a lo que me refiero es que es la persona con más claridad con la que he trabajado, era muy impresionante, o sea, sabía perfectamente qué quería que se transmitiera, sabía, entonces, estando de este lado, la manera de proponer, que yo de repente sí me boto y de repente hago unas cosas muy raras, al menos tenía un margen, ¿no? O sea, no me podía salir de ese margen porque ya sabíamos qué estaba establecido, como qué es lo que iba a suceder. Y entonces proponer era mucho más padre porque podías profundizar, no era irte a ver a dónde, ¿no? Y creo que eso ayudó muchísimo, que realmente había muchísima claridad desde siempre en la cabeza de Isabel, en la cabeza de Natalia, o sea, como que esta parte que se ve y que, o sea, creo que estaba clarísimo desde el principio. Bueno, al menos así yo lo sentí, ¿verdad? Hola. ¿Sí se oye? Sí. Mi pregunta es para Jimena. ¿Cómo fue tu relación con Teatro UNAM y Universo de Letras antes y durante la escritura? ¿Y cómo fueron tus conversaciones con Esther? Ahí hay una parte justo con Teatro UNAM que tengo un poco vaga. De la de Esther me acuerdo muy bien. En realidad yo nunca platiqué nada con Esther. Le mandaron la adaptación y me regresó una serie de notas. A las que no le hicimos caso. Porque estrenábamos al otro día, ¿no? También llegó un poco tarde. Igual creo que no le hubiéramos hecho mucho caso. Ay, saludos a Esther si está viendo. Pero... Pues sí, las notas de Esther no les hicimos caso porque eran mucho en la línea del choque cultural, ¿no? Ella en el original se van a Canadá al final y para ella era muy importante y ella me decía por qué era importante que se fueran a Canadá,
Y yo nunca le contesté ese correo, pero mi respuesta era, pero para las mexicanas no significa lo mismo Canadá de lo que significa para ti que eres española, ¿no? O sea, si tú española le dices a Canadá, ¿me ayudas? ¿Me das decirlo? Sí, pero para mí Canadá no es tan padre. Entonces ahí una. Y no sé, me acuerdo de varias así, de sus notas que eran por la cuestión cultural. Y con Teatro UNAM, ¿qué me dijeron ellos? ¿Tú te acuerdas? Todavía no. Pues fuiste la primera a la que convocaron. Ah, pues sí, fue la primera a la que convocaron. Yo pedí a Isabel. Entonces, digamos que esa parte con Teatro UNAM fue bastante amable. ¿O qué querías que te contara? ¿Sí? Ah, sí, me enseñaron el texto de Esther y me preguntaron si eso podía ser una obra de teatro, específicamente un monólogo. Yo lo leí y dije, sí, puede ser una obra de teatro, pero con 2. No, ninguna. Ya lo entregué terminado. Creo que también por ahí hubo un par de cosas que les hacían falta a ellas, pero pues ya estábamos unidas, Isabel y yo, y así en tercas diciendo, pues sí, falta. Ups, sí. Me tardé 1 mes. Yo pedí 2 meses, me di buen tiempo, pero se me olvidó que tenía que ser jurada de una cosa. Y entonces solo tuve el 2º mes para hacerlo. Sí, creo que es bueno. A mí me parece importante como decir cosas con respecto a eso. Una es que justamente Teatro UNAM estaba queriendo acercarse con ese tema que era tan importante y traían en mente pues de qué forma vamos a tratar ese tema. O sea, ya le surgía, Juan le urgía hablar de eso. Y entonces pues estaban pensando de qué forma. Les llegó este texto a través de Universo de Letras y entonces Juan, otra cosa que siempre piensa es de, pues no le voy a hablar a los mismos de siempre, ¿no? Entonces dijo, tenemos que buscar a alguien, una nueva voz, porque esta obra tiene que ir para jóvenes. Y entonces, ¿qué mejor que alguien joven le hable a esos jóvenes, ¿no? Entonces, obviamente estuvieron buscando, y Juan ya había visto el trabajo de Jimena en Jóvenes Creadores en el FONCA y le había gustado su trabajo y entonces pues creyó en Jimena. Antes de eso hizo una lectura, ahí vio que Jimena estaba muy bien y entonces le dijeron, Jimena, necesitamos que nos ayudes y que te sumes a esto que Teatro UNAM quiere hacer y que quiere atender y que le preocupa a Teatro UNAM. Y bueno, el hecho, yo pienso, porque pues trabajo cercanamente de Melia, es que si no hubo notas es porque pues él cree en que la creación tiene que ser así, libre y respetuosa, ¿no? Y entonces por eso no hubo notas, porque entonces si estoy confiando en alguien, confío plenamente en lo que está haciendo, ¿no? Y de la misma forma, pues, a ver, Jimena, ¿quién crees que está bien que monte esta obra? Y entonces dijo, pues, va a ser Isabel, y Isabel, después todas las que se sumaron, y pues entonces lo respetan y se suman a lo que creen, ¿no? Y bueno, a mí sí me impusieron. ¿Puedo? Solo quiero agregar una cosa. El texto fue escrito después de que Isabel ya era la directora. Entonces este es un texto para que Isabel pueda entrar a él con todo y su no ser directora de texto con todo. Entonces era muy a propósito de ella. Si esta obra lo hubiera dirigido otra directora, el texto no hubiera sido igual. Mencionan el tema de una equipa. Si se hubiera integrado un hombre como productor en este caso, porque menciona, fui impuesta. Si hubieran impuesto a un hombre, ¿esto creen que hubiera cambiado o hubiera tenido algún otro impacto? Y otra pregunta, hacen mención de que la gira empezó para chicos de CCH
y de las FES, ¿no? En un lenguaje quiero como más, como mencionaban, como juvenil. Tuvieron como muy buena respuesta al respecto, o sea, el impacto que llegó o la percepción de estos jóvenes, ¿sí fue la que ustedes estaban esperando, todas como equipo, o les faltó algo? ¿Quieres decir? O sea, más bien con respecto a lo segundo, más bien lo que nos sobró era como de pronto ciertos adultos que eran figuras de autoridad en las prepas o en las FES o en los SHs, que eran los que peor se comportaban durante nuestro estar ahí, pues. Los chavos y las chavas, la verdad es que era increíble, o sea, eso, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, pero claro, una piensa prepa, adolescencia, hormona, ¿no? Y pues eso, a los 12 minutos que empezaba la obra, ¡pum!, había un silencio y una sabía que era que estaban, ¿no?, recibiendo lo que, o sea, te digo, lo que pasaba peor era que al maestro le sonaba el celular, que el maestro se paraba y venía al escenario a tirar su basura, que o sea, o que la maestra, en fin. Sí, exacto. Y con respecto al otro. Pues en realidad sí hay un hombre en el equipo, que es Diego Espinosa, que hizo el diseño sonoro. Y la verdad es que ya después de que se había sumado Diego, yo me pregunté por qué había sumado a Diego, ¿no? Porque todo había sido muy orgánico y siempre enunciaba yo, tiene que ser mujer, tiene que ser mujer, tiene que ser mujer. Pero la verdad es que el trabajo que yo necesitaba como directora era tan específico y Diego era tan ideal para lo que necesitábamos, porque él en realidad es un músico que yo siempre digo estaba sobrecalificado para el puesto, porque al final las piezas sonoras son muy pequeñas y él es un músico experimental con un currículum impresionante, que cuando yo vi su currículum dije, perdón, que vienes a hacer dos cosas y luego, en fin, para mí es importante que esté Diego porque fue muy bonito el lugar desde el cual él abordó el trabajo, que fue desde una energía muy femenina, como que fue muy respetuoso siempre que llegó a trabajar y entraba a una habitación llena de mujeres y con esta carga además del trabajo que estábamos haciendo, y siempre llegaba él como muy relajado, sin imposición, a observar, a compartir, ¿no? A construir, llegó con estas cosas, ¿no? O sea, esto es la aportación de Diego, que fue muy bonita. O sea, la consigna era, bueno, tienen que construir un universo sonoro en loops con objetos cotidianos. Pues él llegó con la bolsa y con Asira y de, miren cómo suena esto, ¿no? Y fue muy bello. Entonces, para mí, pues ese es también un ejemplo de que no tiene por qué la presencia masculina ser violenta. O sea, ahí en Diego hay un ejemplo a seguir de un creativo que frente a un equipo de puras mujeres siempre ha llegado como, ¿no?, súper abierto, amoroso, a escuchar, a atender, a proponer, y con la misma lógica de cuidado que tenemos todas. Y bueno, nos vamos con esta pregunta porque ya tendremos que haber salido. Gracias. Sí. Una pregunta es dos solamente, que respecto al efecto sonoro que cabal estaban hablando de la construcción, ¿eso fue una propuesta que vino desde la dramaturgia o de la dirección o de dónde? Porque fue algo que me pareció muy curioso al momento de verlo. Los efectos de sonido que hay al principio y durante la obra, indicación de qué parte proviene, y lo otro es la paleta de colores, que son colores amarillo, verde, blanco y aparte el color celeste del overol. Son colores que sí son alegres. ¿Fue con esa intención o no? Porque sí me pareció muy curioso que hace un contraste con algunos momentos de la obra y a la vez como que fomenta los momentos como que tiernos o graciosos. Esas son mis dos preguntas. Sí, en realidad,
como bien lo dijo hace rato Isabel, tenemos una conexión muy bonita y es que yo soy muy toco con los colores, o sea, con los colores y las texturas y como que siempre he pensado que menos es más y en resignificar el objeto. ¿A qué me refiero con objeto? Todo lo que está en escena. Todo lo que está en escena tiene un peso simbólico y ese objeto va a dialogar con el espectador. O sea, todo el tiempo va a estar resignificando por el espectador. Y la paleta de colores y en general toda la forma, justo es muy curioso porque nunca pensamos que fuéramos a estar en un teatro. La premisa fue, van a estar en cualquier lugar menos en un teatro. No va a haber luz, las condiciones son las peores y desde ahí algo que pasa con este proyecto es eso, que desde un principio Teatro UNAM fue muy claro con lo que nos estaba pidiendo. Van a prepas, van a CCHs, van con adolescentes y no hay las condiciones que tendrían que podrían tener en Teatro UNAM. Entonces a partir de eso a eso me refería hace rato con el diálogo con Isabel, porque era pensar en este espectador y en generar un dispositivo escénico que generara contención, que tuviera un peso lo bastante fuerte para que los espectadores no se fugaran. Y hablar de eso era hablar de paleta de color, de texturas, de qué es lo que sucedía. Y para ese momento también yo estaba leyendo mucho a Alejandra M. Vázquez con Su cuerpo de Harán, que habla de la relación con su abuela y todo el tiempo está enmarcando la casa, lo que sucede ahí. Y yo traía como mucho esta cosa y hablando con Isabel hablábamos de la casa, también Alejandra de pronto hablaba con ella y me detonaba ciertas cosas como cuál es el espacio simbólico propicio para ti, o sea, para ti como creadora, para ti como mujer. Y a partir de eso hablábamos de la casa, o sea, de lo que implicaba tener una casa y de los elementos que tenía que haber en escena. O sea, hablábamos de una atemporalidad y una universalidad que tenía que tener toda la estética de la obra porque no queríamos generar esto está sucediendo en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte o algo así, sino más bien esto nos sucede a todas y nos corresponde a todas y a todos hablar de eso. Y la idea era esa, generar un contraste de colores entre una saturación a la hora de contener el espacio, que nos generara cierta calidez, porque lo que se estaba diciendo era lo suficientemente atroz para también en la estética generar esa atrocidad. Por eso la paleta de colores y los ambientes son muy cálidos, porque nos invitan a querer estar ahí, a querer generar esta sensación de quiero estar ahí. Y hablábamos también del mobiliario, hablando también de esta temporalidad. O sea, hay teléfonos que podrían ser de la casa de la abuela, de la casa de la mamá, pero también hay elementos que son de la casa de Ana. O sea, estamos hablando todo el tiempo de una cosa que viene de generaciones y para hablar de eso también tendríamos que tener elementos que nos hablen de otras generaciones, de otros momentos de vida. Y la paleta de colores también hablaba mucho en ese momento que tiene que ver con colores del feminismo, con el pañuelo verde, del aborto, con las flores. Creemos que las flores son para todas nosotras, todas nos merecemos todas las flores del mundo. Y justo eso, o sea, el espacio escénico en donde sucedía la ficción tenía que estar cargado de esa ficción, de esa artificialidad para poder contener y para poder generar un contraste con el espectador. Y la neutralidad estaba en las mesas y en el vestuario, o sea, justo hablábamos en el vestuario de que no queríamos que fueran las típicas chicas de vestido, sino más bien una cosa igual, más atemporal y que la paleta de color del vestuario tendría que ser totalmente distinta a la paleta de color que se estaba manejando en la escenografía. Y otra de las premisas era que esto se tenía que mover. Entonces, en realidad todo esto cabe en una camionetita y era algo que ahí sí, pues yo creo que la diferencia es muy grande en que tengamos a una Vania a que tengamos a cualquier otra persona. Porque Vania todo el tiempo, esto va a caber aquí, Natalia, pero no, es que mira, los auditorios a los que vamos a ir no tienen ni 3 metros de altura y tu pico, no, o sea, no, eso no cabe. Entonces era una productora que todo el tiempo me estaba marcando mis límites a los espacios a los que iba. Entonces,
creo que fue muy bonito crear este proyecto por eso, porque teníamos como varias aristas y varias necesidades y eso, o sea, creo que hablábamos, al hablar mucho con Isabel, que me refería a esta horizontalidad, era esta flexibilidad de decirle, oye Isa, es que creo que puede suceder esto, y ella, no, mira, es que mira, a lo mejor puede suceder esto, y a veces yo le quería proponer algo a Isabel, y empezando la plática ella me estaba diciendo lo que yo le iba a proponer, entonces era como de, wow, ¿qué está sucediendo aquí? O sea, porque había una cosa ahí que nos leíamos mucho, y que también creo que tiene que ver con los referentes que ambas teníamos, y con inquietudes sobre la escena que tenemos muy similares. Y eso básicamente fueron muchísimos detonantes para que esto sucediera, pero como la premisa era cualquier espacio, tenía que ser un espacio que contuviera básicamente. Y ya. Bueno, el tiempo se nos acabó ahora. Les agradecemos muchísimo que hayan estado ahora aquí con nosotros. A todos nuestros compañeros técnicos, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo. A todos quienes estuvieron registrando, muchísimas gracias. A todos nuestros compañeros de Teatro UNAM y a mis compañeros de equipo, Dan Luis, muchas gracias por su presencia aquí. Y para hacer un poco de justicia también y de horizontalidad, si nos despedimos, ¿no? Xóchitl, Jimena, Isabel, Tae, Asira, Natalia y Vania, con algún sonido, ¿no? Para hacer presente al diseñador, ¿no? que pudo compartir con todas nosotras en este momento. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima sesión. Estén por favor atentos a las redes para que nos volvamos a reunir en este espacio que nos brinda Teatro UNAM. Muchísimas gracias. ¿Cada una va a hacer uno? ¿O al mismo tiempo? ¿Al mismo tiempo? Y el aplauso también cada vez. Ajá. Ya. Muchas gracias.